Nosotros damos ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo primero, esta semana, dato importante, macroeconómico, dato de inflación en Estados Unidos. ¿Qué perspectivas tienes, Juan Carlos? ¿Qué crees que puede ocurrir? He visto que en cuanto a los esperados, a pesar de que en los dos últimos meses sí que hemos visto en el término interanual del CPI bajadas drásticas, o por lo menos una desinflación más drástica en los dos últimos meses, ahora en este mes se espera que se mantenga más o menos similar al dato que conocíamos el mes pasado, en el entorno del 5%. Parece ser que ya cuesta un poco más reducir, desinflar esa inflación, ese incremento de precios. Sí, yo creo que sí. Yo creo que las grandes bajadas o de golpe se han producido ya y ahora vamos a ver, digamos, unas bajadas tal vez más lentas en ese largo proceso de desinflación. Probablemente la inflación se mantenga en esos entornos, 5, tal vez una décima menos, y lo mismo la subyacente, la core, ¿no? Se mantendrá en cifras muy similares, tal vez una décima, pero probablemente ahora vamos a entrar en un periodo donde las reducciones de inflación van a ser más lentas. Pues veremos si es así y no hay sorpresas. Por otro lado, la última encuesta de los bancos de la Reserva Federal, lo comentamos hace un poco, se conocía ayer, hemos visto debilidad también, aumento de las condiciones más restrictivas por parte de los bancos y también disminución en la demanda de préstamos. ¿Se está notando ya este entorno más restrictivo para la banca en Estados Unidos? Bueno, yo creo que sí, que la encuesta nos da pistas. El Banco Central Europeo publicaba una encuesta parecida hace una semana, 10 días, y también era parecida. Es decir, los bancos están endureciendo sus condiciones a la hora de conceder créditos. Es lógico, en un entorno de menor crecimiento, en un entorno de tipos de interés más altos. Por tanto, los bancos tienen que ser más precavidos y a la hora de conceder crédito. Y, por otro lado, la demanda de crédito, como no puede ser de otra manera, debido a estos tipos de interés y a esas condiciones más duras que aplican las entidades financieras, tanto en Europa como en Estados Unidos, empieza a contraerse en el primer trimestre. Esto es algo que es lo lógico, lo normal y lo que vamos a seguir viendo en la medida que las condiciones financieras, básicamente los tipos de interés sigan subiendo, sigan manteniéndose en niveles elevados, pues vamos a ir viendo cómo poco a poco el crédito se tiene que ir desacelerando en todos sus segmentos. ¿Cree que ha terminado lo peor para la banca regional? Vemos que todavía siguen cayendo. Ayer veíamos PacWest intentando recuperar un 20% más, volvía a cerrar en el 3%, hoy vemos otra vez caídas. El ETF regional KRE sigue cayendo. Parece ser que esto no termina, a pesar de que la Casa Blanca diga que la banca regional es sólida, que está bien, y además incluso se hayan planteado el cancelar los cortos, que no sé si tienes alguna opinión, Juan Carlos, sobre este tema, si realmente sería justo el que el gobierno interviniese, incluso pudiese, como en 2008 se hizo, de hecho, no permitir que los cortos pudiesen presionar a la baja los precios. Bueno, es una medida que en algún momento de una situación muy tensa de los mercados y con mucha volatilidad se ha llevado a cabo y que, bueno, contiene temporalmente esas fuertes bajadas, sobre todo frena ese pánico y ese contagio que pueda haber. Es difícil saber qué va a pasar con la banca regional. Esto empezó a mediados de marzo, hubo un episodio ahí fuerte con el Silicon Valley, de repente todo se calmó, estuvimos prácticamente un mes sin tener ni una sola noticia sobre los bancos regionales y un buen día salió todo el tema del FIRST, ¿no? De repente también llegó a Europa, ¿no? Y en muy breve tiempo pues el Credit Suisse pues también cayó en un fin de semana, ¿no? Es difícil, de repente los mercados se posicionan contra una entidad financiera o contra un conjunto, en este caso, de entidades, esos bancos medianos, y lo que hoy parece que pueda estar calmado, de repente en 15 días podemos volver a encontrarnos con el mismo problema, con lo cual es difícil hacer predicciones en este sentido. Esperemos que este pánico, sobre todo, que se está viendo, pues vaya acabando, porque yo creo que no es bueno para el conjunto de la banca ni para la situación que estamos ahora hablando, con esa restricción de crédito, esa subida de tipos de interés y esa menor demanda de crédito. Por tanto, es lo que, digamos, la gota que faltaba para complicar todavía más la situación. Totalmente. Y mirando también hacia la credibilidad, que entiendo que es muy importante en la banca, pero también en los bancos centrales, es algo que se ha hablado mucho, que los bancos centrales, sobre todo, podrían empezar a perder esa credibilidad que tenían por lo menos en los últimos años y que cada vez están perdiendo más. Y hoy salía una encuesta sobre la tasa de aprobación de Jerome Powell, que está en el 36%, y desde que se realiza la encuesta en 2001 sería el nivel más bajo de la actualidad para un presidente de la Reserva Federal. ¿Cómo impacta esta pérdida de credibilidad en los líderes actuales? Bueno, yo creo que esto hay que tomarlo un poco con cuidado, ¿no? No creo que esto signifique la pérdida de credibilidad de los bancos centrales, porque la opinión ahora de
una serie de norteamericanos sobre la gestión de Powell no sea la más adecuada. Es lógico que a Powell le está tocando bailar con la más fea, que no es otra que una inflación que ha aumentado de forma espectacular a niveles no conocidos en 4 décadas en Estados Unidos y una subida de tipos de interés súper intensa y súper rápida. Hemos visto cómo los tipos de interés han pasado de ese entorno de ese rango del 0,025 al 5,525 en poco más de un año, ¿no? Y eso evidentemente complica la gestión del día a día de muchos norteamericanos que culpan de alguna manera pues a Powell de esta situación en la que con esas hipotecas que suben, ese endurecimiento de las condiciones crediticias. Pero yo creo que ahí Powell lo que está haciendo es su labor. Si para mí hay algo de pérdida de credibilidad, no es por lo que están haciendo los bancos ahora, sino los bancos centrales, sino tal vez por no haberlo empezado a hacer antes o tal vez por esas políticas ultralaxas que han estado aplicando durante mucho tiempo, especialmente aquí en Europa. Y yo creo que eso es por lo que deberían, en todo caso, perder credibilidad, no por lo que están haciendo ahora, que es su labor, aunque ya digo, creo que lo están haciendo un poco tarde. Pero es lógico que el público tenga otra percepción, o la gente en general tenga una percepción y los vea como los malos de la película y los que les están complicando de alguna manera la vida. Totalmente, es un muy buen punto, Juan Carlos. Y por último, quería preguntar el tema de los mercados. Están ahora mismo en un entorno bastante lateral. A Europa destacando también un buen comportamiento en los últimos meses. ¿Qué podemos esperar de los mercados? Obviamente ahora en verano un poco menos de liquidez, un poco menos de volumen, más tranquilidad, pero claro, ¿mejor para final de año o a partir de aquí tenemos un poco de cuidado? Pues yo creo que esto con los mercados lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo con la economía en general. Esperábamos que la economía, si en esta entrevista la estuviéramos realizando hace 6 meses, a finales del verano de 2022, septiembre, habríamos pronosticado que en este momento probablemente Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de Occidente estaría viviendo una recesión económica y con unas cifras de desempleo mucho más altas de las que hay. Y seguramente con los mercados en una posición mucho más débil. Y no tenemos eso. Tenemos que, sorprendentemente, pues la economía está mostrando mucha resiliencia. Las cifras del primer trimestre de crecimiento, pues sin ser espectaculares, evidentemente, porque la política monetaria ya se nota, pues han sido mucho mejor de lo que esperados. Y no hablemos de los mercados laborales, con tasas de desempleo en la zona euro o el mismo Estados Unidos, que veíamos un dato el viernes que nos sorprende y nos hace pensar, dice, pero bueno, ¿dónde está la recesión cuando Estados Unidos está a niveles de desempleo del 3,4, la zona euro en el 6,5 y se sigue generando empleo, ¿no? Entonces, bueno, realmente es difícil de entender los mercados laborales, o cuesta entenderlos, y también a los mercados que deberían estar, por lo que estamos viendo y por lo que podría venir mucho más en una situación de mucha mayor debilidad de la que están. No lo sé, cuesta entenderlo y sobre todo a mí quizá lo que más me cuesta entender es esa especie de ansia que tienen los mercados porque la situación de la política monetaria, porque el ciclo monetario cambie y acaben las bajadas y vuelvan acaben las subidas de tipos y vuelvan a bajar otra vez, ¿no? Que eso es algo que a mí me cuesta pensar que va a ocurrir en el corto plazo. Creo que lo veíamos con el dato de inflación o las previsiones de inflación de mañana, queda mucha inflación en la economía, queda mucha inflación por sacar y yo el momento en el que cambie el sesgo de la política monetaria todavía lo veo muy lejano y tengo la sensación de que los mercados lo ven mucho más cerca de lo que yo tengo la impresión que va a ocurrir. Tal vez por eso pues todavía se mantienen en una posición bastante, digamos, bastante positiva con lo que deberían estar a tenor de lo que parece que están viniendo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es así y realmente están en el momento bajo y ya es el momento de que vuelvan a subir las bolsas. Me cuesta creerlo, la verdad. Momento difícil. Además, entre varios miembros de la FED también hay divergencias de opiniones. Por ejemplo, James Bullard opina como tú, Juan Carlos, una economía que se mantiene en términos nominales todavía más fuerte y una inflación que posiblemente todavía sea un poco más prolongada, mientras que algunos otros, como desde la FED de Chicago, Goldsby ayer decía que no, que cree que ya entramos en un proceso deflacionario. Por supuesto, veremos un momento complicado de manejar, de que puede ser uno u otro y es difícil saberlo. Le doy las gracias, como siempre, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School. Que tenga buena tarde. Gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.